XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Donde quiera que te encuentres, bienvenido, bienvenida a una emisión más de XX Mujeres. Maribel Ortega Arreola te saluda en nombre de todo el equipo, quien hace posible esta emisión. Por supuesto, lo hago a nombre de Giovanni Villalón y de Fernanda Godínez, quienes en este momento nos asisten en la producción. Quiero referirme ahora en esta emisión a un espacio que vamos a dar para abordar el tema de una exposición que está próxima a inaugurarse aquí en la ciudad de Morelia, justamente en un marco que llama la atención, un 14 de septiembre, pero de 1813, hace 200 años, un documento que escribe un hombre que hoy por hoy es reconocido en nuestra historia pasada y también contemporánea, un hombre que es referente político en los discursos continuos que escuchamos en esta clase, de discursos que se emanan desde el ámbito político, y en donde finalmente, en 1803 en Chilpancingo, este hombre, José María Morelos, dio a conocer este texto político mexicano que lleva por nombre y seguirá nombrándose de esta manera, Sentimientos de la Nación. Un documento en el que se expresan en 23 puntos concretos una serie de idearios, de reflexiones que tienen que ver con la libertad, con el anhelo de la supresión de la explotación, con el reconocimiento de ver más hacia la propia cultura y al propio pueblo, y por un lado dejar a los españoles en aquel momento. Y me preguntaba yo hasta dónde este discurso está tan vivo, tan muerto, sobre todo por los acontecimientos que vive nuestro país, en un escenario en donde sabemos que un candidato a la presidencia es vigilado por otra nación, en donde sabemos de la corrupción de políticos, en donde hoy nos come y nos trascome este asunto que tiene que ver con la pobreza, el abuso y la falta de educación, y la ignorancia como un precepto del cual José María Morelos y Pavón decía: hay que dejarla de lado, un pueblo tiene que educarse, y para ello el pueblo de donde emana el poder se tiene que depositar en figuras como serían hoy los tres poderes que nos representan. Nada menos esta historia que hoy por hoy nos llena en cierta forma de orgullo por estos preceptos, pero lamentablemente ante la falta de congruencia en esta realidad que nos ocupa. Y para ello, y entre otras cosas, hablaremos por supuesto con el licenciado José Alfredo Tapia, a quien agradezco en este momento que nos acompañe, y a ti que permanezcas, yo no sé si por la mañana, tarde o noche, porque con este asunto del internet, evidentemente que la temporalidad se pierde, pero agradezco la presencia de José Alfredo Tapia. Él es una persona que ha estado muy vinculada con diferentes ámbitos del quehacer político, pero sobre todo muy vinculado a este asunto del derecho, porque él es licenciado en Derecho, y bueno, hoy también se vincula con la parte académica porque es director de un programa académico de la licenciatura en Derecho de la Universidad Latina de América. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Maribel, y gracias también a los que nos escuchan. Yo no digo si tardes, noches o mañanas, pero gracias por la invitación, gracias por el espacio. Efectivamente es un tema pues de mucha vigencia. A 200 años creo que valdría la pena hacer un relanzamiento, que es parte de la dinámica de platicar el día de hoy con todos nuestros escuchas, un relanzamiento, pero sobre todo un análisis muy puntual de lo que ha significado los sentimientos de la nación, lo vigente que están aún hoy más que inclusive hará 10, 20, 30 años. Hoy la nación reclama efectivamente esos sentimientos de la nación que promulgó José María Morelos, efectivamente en 1813, allá en Chilpancingo, el Congreso de Anáhuac, habrá que recordarlo, con un grupo también de intelectuales muy importantes. Y obviamente este espacio servirá no nada más como reflexión, sino también como un recordatorio a todos aquellos actores, tú dijiste políticos, también de carácter social, porque
Muchas veces volteamos a nuestras instituciones, a los que están enfrente de ellas o al frente de ellas, y desgraciadamente también dejamos de lado lo que la sociedad o el papel que la sociedad debe tomar. Y me refiero a esto en el sentido de que hoy, por desgracia, la vertiginosidad, la globalización y obviamente el espíritu de algunos que pretenden que borremos la historia o la imagen que tenemos de un país y de individuos como José María Morelos, que además destacaría es moreliano, es michoacano, eso es muy importante, su discurso y obviamente su ideal. Es precisamente la intención del día de hoy platicar abordando este tema, prácticamente a días ya de la celebración, digo celebración entre comillas, de los sentimientos de la nación. ¿Es un discurso o son...? Yo refería precisamente que los sentimientos de la nación es sin duda hoy por hoy un texto político con una fuerza intensa, profunda, pero que ante nuestro escenario a 200 años México ha cambiado. Uh-huh. México ha cambiado y lo ha hecho en un escenario cada vez mucho más complejo, en donde inclusive yo creo que muchos no logramos entender del todo esta realidad que nos ocupa. Pero los sentimientos de la nación o al menos ese espíritu que se tenía, parece que se ha desdibujado, parece que se ha diluido, y los jóvenes de hoy no lo identifican, los padres de familia tampoco lo ven, y cada vez nos sentimos mucho más alejados de este espíritu, de esta filosofía y de este misticismo que por ende llevaban los sentimientos de la nación. De tal suerte que yo te diría, ¿por qué seguir insistiendo desde esta parte del derecho en traer a estos sentimientos en donde finalmente pareciera ser que no hay oídos que los quieran escuchar? Yo te diría que estos sentimientos de la nación posiblemente habría que hablar inclusive hasta de resentimientos ya, porque eso es lo que ha causado precisamente la indolencia, el alejarnos como instituciones. Yo diría un mensaje efectivamente a los que están enfrente de ellas, es lo que ha propiciado en la propia sociedad. Y ha propiciado esto a la par de que de alguna manera esa indolencia y esa insuficiencia de las instituciones que fueron creadas precisamente para tratar de apalear esos fenómenos políticos, sociales, culturales y económicos que privaban hace 200 años y que efectivamente pareciera que a 200 años lo que arrastramos precisamente son los mismos problemas y esos sentimientos hoy son resentimientos, ¿no? Pero ¿por qué enarbolarlos y por qué sacarlos? Creo que gran parte de los sentimientos de la nación efectivamente, por eso se llaman sentimientos, porque es el sentir de un pueblo, el sentir de una sociedad que reclama efectivamente de sus autoridades, a las cuales emanan precisamente de acuerdo a los sentimientos y hoy a nuestro derecho constitucional del propio pueblo. Es decir, no se pueden olvidar por sí mismos porque son naturaleza misma de la sociedad y del ser humano. Obvio es que, por ejemplo, yo te diría, el eliminar la opulencia y la indigencia o equilibrarla, que quiere decir pobreza y riqueza. Imagínate, hoy el día tenemos en México, me imagino que también la entidad, a los hombres más ricos del mundo, cuando tenemos más de 60 millones, más del 50-60% de la población en pobreza y en extrema pobreza. Entonces, eso de alguna manera no me dirás que no es emular los sentimientos de la nación. Y emularlos es darle su característica propia y su nombre particular acorde a 200 años. Hoy lo podremos llamar de diferentes formas, pero en esencia es lo mismo. Por ejemplo, hablar, como lo decía José María Morelos hace 200 años, de eliminar la tortura. Y hoy es un tema, perdón por la expresión, de vanguardia, de que se nos vive día a día, donde las policías no cumplen el protocolo y el Estado obviamente no atiende efectivamente a las víctimas, o en su momento pone los altos de carácter jurídico, obviamente imponiendo su autoridad para evitar que exista tortura. Hoy es un tema obligado. Entonces, hablar de este tipo de impuestos que inclusive no son justos para la sociedad, porque obviamente Morelos no decía que no hubiese impuestos, sino que fueran justos, que obviamente nos pudiesen apoyar para generar desarrollo en la sociedad, desarrollo en su pueblo y crear armonía al mismo tiempo. Y pagan más los que menos tienen. Efectivamente, la carga fiscal está en esa gran mayoría de la población. Entonces, insisto, a 200 años no podemos olvidar los sentimientos de la nación, tendremos que volverlos a sacar, tendremos que enarbolarlos, porque de una u otra manera es el día a día del ciudadano que exige, y obviamente con mucha justa razón, que la autoridad competente actúe en consecuencia, ¿no? ¿Qué riesgo habría
si efectivamente hoy por hoy no se trajeran a este presente. Digo, han transcurrido 200 años y hoy nuevamente se les recuerda, justamente un 14 de septiembre de 1813. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo? Yo creo que el riesgo que estamos corriendo, y es un poco la intención de tratar de evitarlo en la Universidad Latina de América conjuntamente con otras instituciones, me refiero a la Alianza del Congreso del Estado, a la Alianza de la Secretaría de Cultura en el Estado y el propio Museo de Arte Contemporáneo y Alfredo Salce, que son los que están de alguna manera con nosotros arropando esta idea de enarbolarlos. Ahorita explicaré de qué manera. Es importante sacarlos porque no podemos las instituciones, por lo menos desde la perspectiva académica también, desde la propia cultura, ser partícipes de que la sociedad borre de su memoria estos movimientos, que son movimientos de carácter social, liberal, obviamente, y estaríamos en riesgo, o correr en el riesgo que también en la vorágine, en la vertiginosidad de hoy, de los cambios, inclusive en la perspectiva ideológica del ciudadano común, podamos perderlos y obviamente a veces así lo siento, la propia sociedad como que aletargada ya por muchas cosas de falto de esperanza, pues no tenga de alguna manera una bandera que enarbolar que obviamente recogen los sentimientos de la nación. Peña Nieto refería ahora en su informe en la entrega del informe de gobierno, que había que creer, que los mexicanos tendrían que creer. Realmente José María Morelos creyó y lo planteó. Yo diría una cosa, Maribel, no solamente se trata de creer. José María Morelos y su grupo alrededor no nada más creyó, luchó y fueron congruentes con el hacer y el decir. Hoy no podemos tan fácilmente creer si vemos que los que en su momento están de responsables ante las instituciones no son congruentes con su decir y su hacer. Hoy en día, desgraciadamente, la sociedad en general, inclusive al interior de los propios grupos, hablan de retórica, hablan de discursos trillados, pero obviamente en la esencia no hay cambios. Esto obviamente diría, no se trata de yo tratar, ni este tipo de eventos estamos propiciando, de dejar de creer, sino se trata obviamente de comenzar a volver a creer y a tener confianza mutua, pero también esperaríamos mucho de los que quien dicen esto, en este caso el presidente de los Estados Unidos mexicanos, también actúe en consecuencia. Yo sé que es muy poco tiempo el poderle exigir cuentas a esta figura, obviamente instituida en nuestra Constitución, producto también, decíamos, de los sentimientos de la nación, al separar el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. En este sentido también hay que tomar en cuenta que este tipo de actos nos hacen también decirle a la sociedad en general que no solamente descansa el poder en el presidente de la República. Yo sé que esto de repente nos lleva hacia allá, insisto, también nos hace perder memoria, cuando a 70 años vivíamos pues un sistema democrático simulado en la hegemonía de un partido. Hoy en día debemos de voltear a ver al Parlamento, al Congreso, porque al final de cuentas José María Morelos precisamente emuló estos sentimientos ante el Parlamento, buscando que hubiese inclusive también un poder judicial justo y equitativo y la ley fuera pronta y expedita. Entonces no se trata nada más de creer por escuchar un discurso. Hay que creer y hay que comenzar a crear esa nueva confiabilidad, si se le puede llamar, en su gente a través del fortalecimiento de las instituciones, pero siendo congruentes. Creo que va en ese sentido. Historia, arte y derecho es el nombre completo de tres conceptos que me parecen interesantes. Un híbrido de algo que tiene que ver con el pasado, como la historia, en esas líneas del tiempo, de esos acontecimientos que se han escrito, y el arte, que de alguna u otra manera también está vinculado a este concepto, y el derecho, que finalmente también es parte de esta expresión de esa propia historia y de ese propio arte. ¿Por qué plantearlo así? En primer lugar, hay que hacer mención que a través de nuestras autoridades en la Universidad Latina de América, que en este momento mando un saludo por parte de nuestro rector, el maestro Luis Roberto Mantilla Sagún, ahí se establece algo muy interesante. Se establece porque yo soy prácticamente recién ingreso y me ha parecido muy interesante este asunto. Primero, tenemos que ver ya desde diferentes ópticas, independientemente de la carrera, licenciatura, cada uno de los fenómenos de las cosas, lo que en su momento tocamos, visualizamos, de lo tangible y de lo intangible.
El ver el derecho desde la manera tradicional, a través de un código, de un libro, digo, no es malo y se sigue viendo dentro del aula. Pero no podemos dejar pasar que el derecho también se ha transformado y se ha plasmado a través del arte plástico. Y muchos autores, en este caso michoacanos y mexicanos, que exponen en esta, unos vivos, otros de alguna manera muertos físicamente, porque vivencialmente nos siguen transmitiendo ese contenido de la historia a través del arte y obviamente contemplando el derecho en su propia obra plástica. Esa es la intención y es parte de la filosofía institucional de la Universidad Latina, el ver desde diferentes ángulos, desde la interinstitucionalidad, algo como es el derecho. O sea, una persona no puede ver nada más una obra de arte por su cuestión estética. Habría que sentirla y habría que observarla, que se hizo para un contexto histórico y el propio artista nos está plasmando qué es lo que ve y lo que siente a través de su obra, que obviamente va a durar años y años. Historia, arte y derecho, sentimientos de la nación es seguramente una selección de una obra que se expondrá. Pero ¿qué dice de José María Morelos y Pavón? ¿Qué es lo que la gente podría ver si asiste a esta exposición? Bueno, de entrada, lo comentaste en un principio, es volver a regenerar a esa, sobre todo a la comunidad académica, a quien nos escucha, que está cordialmente invitado. Te diremos cuándo se abre y cuánto tiempo estará expuesta y los horarios. Refrescar la memoria a nuestra comunidad universitaria, eso es muy importante. Obviamente en este contexto, en este sentido, lo que se pretende es precisamente que conozcan desde lo estético, desde cómo pinta una persona en sus diferentes técnicas un cuadro de José María Morelos, cómo lo visualiza, porque no nada más es una foto como de repente nos vemos en la primaria en algún momento, sino también es su propia obra y su propio transmitir ese sentir en activo, no sé si me explique. También hacer sentir a la persona que visualiza una obra, pues posiblemente todo ese movimiento que se gestó en esas épocas que se hizo la obra y obviamente que emula algo respecto a los sentimientos de la nación. Se pretende entonces ver algo de estética, eso es muy importante, sentir la obra del propio artista, porque también quiero manejar, también es una especie de trabajar, arropar a los propios artistas mexicanos y michoacanos que tenemos muy importantes. ¿Cuántos van a ser? Prácticamente son aproximadamente 8 a 12 artistas, entre mexicanos y michoacanos. Y obviamente que las personas que lo visitan, tratando de conectar la obra plástica de los artistas con algún sentimiento en la nación, puedan de alguna manera más integralmente sentir la esencia de lo que estamos hablando el día de hoy, de los sentimientos de la nación. Esta exposición se llevará a cabo próximamente. ¿Nos puedes mencionar las fechas y los horarios en los que de alguna manera podrían, en todo caso, quienes se interesen, acudir a la exposición? Sí, el día 10 de septiembre a las 11 de la mañana estaremos aperturando esta exposición, un evento protocolario en donde también estará obviamente parte de la comunidad académica. Se abre a las 11 de la mañana, se inaugura, y estará abierto del día 11 al día 19 de septiembre la exposición a la Universidad Latina. Obviamente, vuelvo a insistir, como se hace en coordinación con el MACAS, Secretaría de Cultura y Congreso del Estado, el día 23 de septiembre al 27 pasaremos la estafeta al Congreso del Estado, se estará exhibiendo en la planta alta del Congreso del Estado. Hay una sala muy hermosa en ese Congreso, y la Universidad Latina será en la sala de rector Enrique Luengo González, planta alta, ahí en Manantial Coincio Norte, y la apertura estará de 10 de la mañana a 5 de la tarde prácticamente. Para quien quiera del auditorio en general acudir, baste con registrarse a la entrada y poder accesar a esa exposición importante. Sí, la entrada es completamente gratuita. Sí, y obviamente estaríamos abriendo la posibilidad para que si nos están escuchando algunas otras escuelas, otras instituciones, está abierta precisamente, y es la esencia de transmitirlo, no quedarnos con ello en la perspectiva nada más de la Universidad Latina, sino transmitirlo hacia el exterior, este gran esfuerzo que hacemos las diferentes instancias. Alfredo, ¿cuál ha sido el principal reto de este esfuerzo? Hablabas tú de un modelo que refiere a la Universidad Latina de manera académica, interdisciplinar, pero
¿Cómo se logra un trabajo de esta naturaleza en vinculación con la Secretaría de Cultura, que entiendo que ahí, bueno, tiene que ver no solamente el secretario, sino el equipo de trabajo, con el Museo de Arte Alfredo Salce, con la propia institución académica? Es decir, ¿qué aspectos se han tenido que sortear en toda esta dinámica? Paradójicamente, Maribel, te diría que no hay muchos. Afortunadamente, cuando de alguna manera las ideas fluyen y te encuentras a los actores idóneos en el momento idóneo, en el lugar idóneo, fluye todo. El año pasado tuvimos la primera exposición, debo hacer el recordatorio y el reconocimiento también a la Secretaría de Cultura y al MACAS, en aquel tiempo siendo director Misraín Cárdenas. Hubo una conexión, platicamos del proyecto que además surge de la Universidad Latina con un grupo interinstitucional de varios compañeros de varias direcciones, también es importante decirlo, no es a título de alguien o a título personal, eso obviamente no está patrimonializado. Entonces surge la conexión y surgen todas las facilidades. El haberme entrevistado en aquel tiempo con Misraín y su equipo, con el propio secretario de Cultura, el licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, el propio director ahora del MACAS y obviamente gente, autoridades del Congreso del Estado, de verdad que no se ha dificultado. Y al interior de la Universidad Latina, dado su espíritu y su filosofía, así trabajamos en la Universidad Latina y para nosotros es una cotidianidad. Yo creo que lo que pudiese decir como obstáculo, por así decirlo, es de repente conseguir la obra idónea para obviamente el acto idóneo. ¿Fue sencillo esta parte? ¿Fue compleja? Es algo compleja, obviamente esta tarea le correspondió a la Secretaría de Cultura y al MACAS. En este momento yo los visualizo buscando todavía algunos artistas que decidieron, también es muy importante, son otros actores, perdón que los de repente los haga a un lado, pero no puedo hacerlo, quienes en su momento al platicárseles ello, se entusiasman y nos prestan su obra sin más que para que se exhiba. Eso también es muy interesante y muy importante, ver de repente transitar una obra a través de personas que ni siquiera conocen, caso de nosotros, y poderla prestar para que se exhiba. Entonces están las conexiones, están las cosas dadas, e insisto, es un poquito la complejidad posiblemente de encontrar los artistas vivos y efectivamente que tengan este tipo de obras disponible, porque sabemos que también la tienen exhibiendo en varias partes del estado, del país y del mundo. ¿Cuál es el mensaje que se subraya en toda esta obra? ¿Cuál es la insistencia que vamos a ver de estos sentimientos de la nación? La opulencia y la indigencia es uno de los, podríamos subrayar, el cómo no solamente emular, sino simplemente también el evento tiene una dinámica que nos permita recapacitar, reflexionar y actuar en consecuencia cada uno de nosotros. Yo les decía, sí podemos visualizar las instituciones, a los que en su momento están las instituciones como que han dejado mucho que hacer, pero la sociedad, si no despertamos en este sentido, también estaríamos siendo copartícipes de ello. Entonces, en primera instancia, vamos a encontrar en cada una de las obras algún sentimiento de la nación, insisto, la opulencia, la indigencia, la justicia, la equidad, la abolición de la propia esclavitud, que hoy pudiésemos hablar que no existe y existe. Vemos obviamente desde la perspectiva del derecho laboral cómo hay niños, cómo hay personas que todavía en aquellas famosas tiendas de raya o pagos mínimos o trato inclusive inhumano, siguen laborando en empresas, en lugares que de alguna manera, aun cuando conocimiento tenga la autoridad, no hacen mucho. Dejaremos o tratamos de dejar honda huella en este sentido, insisto, como una manera de reflexión. Y además, el día 19 de septiembre quisiera también complementarlo, porque nada más ir a ver la obra y que le expliquemos la obra. El día 19 de septiembre a las 11 de la mañana estará con nosotros el doctor José Herrera Peña. Es un experto en la vida y obra de José María Morelos, obviamente de los sentimientos de la nación, y él también nos aperturará, nos abrirá el panorama de lo que fueron los sentimientos de la nación y obviamente cómo están en la actualidad, una reflexión de cómo estamos, qué necesitamos y a dónde podemos ir precisamente para no quedarnos nada más con una obra de arte visualmente hablando. Antes de despedir este espacio y bueno, comentar algunas otras cosas que me gustaría interactuar en este momento contigo, Alfredo, quisiera recordar entonces que es el 10 de septiembre que se estará exponiendo esta obra, pero propiamente abierta al público el 11 de septiembre hasta el 19 del mismo mes. En el auditorio, decías tú, doctor Enrique Almenco González. Sí, de hecho se apertura
las 11 de la mañana el propio 10 y está abierta ya a disposición del público desde el 10 al el 19 de septiembre. Bien, antes de concluir, decía yo, me gustaría establecer un juego de palabras que en todo caso la intención es que lo primero que venga a tu mente nos refiera auténticamente. Si yo te pregunto, sentimientos de la nación, ¿vivos o muertos? Vivos, más vivos. José María Morelos y Pavón. Vivo. Política. Mucho que desear. Arte. Mucho que aprender. Historia. Algo que no debemos de olvidar jamás y actuar en el presente. Derecho. Urge restablecerlo en estos momentos tan difíciles. México. La casa de todos, en la cual debemos de trabajar de manera conjunta. Presidente. Alguien al que le debemos dar el beneficio de la duda y trabajar en consecuencia cada quien en su parte. Partidos políticos. Mucho que desear, un sistema posiblemente fallido para la población, pero que debemos de rescatar. Familia. La esencia y obviamente algo que no debemos descuidar y que tenemos que fortalecer. Jóvenes. Urge su presencia en este tipo de eventos y en todos. Los necesitamos más que nunca. Niños. Necesitamos protegerlos, luchar por ellos, porque no solamente son el futuro, como siempre dicen, son el presente y con base en ello las sociedades se nutren. Y en este sentido, para concluir, sentimientos. La parte más profunda de todo ser, que tenemos que transmitir, no quedarnos con ellos dentro. No me quedo con las ganas. Corrupción. Vigente, triste, un fenómeno que va aparejado a la falla de quienes en su momento están en las instituciones. Con esto concluimos. ¿Algo más que desees agregar? No, pues simplemente agradecerte, de veras invitarlos. Nosotros lo hacemos de mucho corazón, todo el trabajo que aportamos en este tipo de eventos que manejamos de la Universidad Latina y el grupo que estamos interactuando, pues no lo dejen de un lado. Nútranse nosotros, súmense a esa lucha en el buen sentido que inició José María Morelos hace 200 años y que todavía hoy debemos de continuarla. Bien, con ello terminamos. Historia, arte y derechos, sentimientos de la nación. La historia pasa y finalmente nosotros somos parte de ella. La escribimos en cada renglón y en cada capítulo. Paradójico, 14 de septiembre de 1813, ahora septiembre 2013, 200 años, en donde el tránsito por esta historia ha sido complejo y en donde todavía hoy por hoy hay una enorme demanda, hay una enorme factura social que le debemos y nos seguimos debiendo. Así es que con esto concluimos, no sin antes decir que es justamente en esos sentimientos de la nación. Don José María Morelos y Pavón decía: a partir de ese entonces y de cada 16 de septiembre, vale la pena que los mexicanos recuerden que, pues, desde entonces se está luchando por la independencia y la libertad de este país. Habría que ver cómo lo celebramos actualmente. Bueno, pues con esto concluimos. Maribel Ortega Arreola te dice hasta pronto, hasta siempre, no sin antes agradecer de verdad a todos los que hacen posible esta emisión de XX Mujeres. Giovanni Villalón y Fernanda Godínez, a todos ellos muchísimas gracias y bueno, ya sabes, los esperamos y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto, hasta siempre. XX Mujeres.